Salmo capítulo 23. Acompáñenme ahí, por favor. Salmo capítulo 23. Vamos a leer en el versículo 1 al versículo 3. Me va a servir para poder introducirme en este estudio de hoy, en este mensaje de hoy. Salmo 23, 1 al 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Obviamente el Salmo 23 es un salmo que inspira nuestra vida, dado que logramos ver ahí el profundo cuidado pastoral de Dios a nuestra vida. Ahí logramos ver un cuidado pero sumamente especial para la vida del creyente, para la vida de los hijos de Dios. Pero ese cuidado no es de un momento. Diría yo que es el cuidado que Dios ha tenido con nosotros toda la vida, desde que nacimos, desde antes que naciéramos. El Señor ha tenido un cuidado especial. Y fíjese que viendo en la Escritura, veo yo ese cuidado de Dios para nosotros desde el principio de nuestra vida, manifestado en que preparó para nosotros un hogar, y durante el resto de nuestra vida ha ido preparando diferentes hogares para tener ese cuidado en nosotros. Muchos obviamente no logran o no lograron ver el cuidado de Dios en ese hogar por muchas circunstancias, pero yo quiero que usted vea que este cuidado pastoral de Dios es para el mundo entero, para todos los seres humanos, y inicia inclusive desde que nos puso en una casa, en un hogar. Y entonces yo le llamé a este mensaje los 4 hogares del cristiano, porque en la vida pasamos por diferentes hogares hasta que lleguemos a nuestro final hogar. Pero eso es parte del cuidado de Dios. Acompáñeme por favor a la Escritura. Acompáñeme a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Fíjese que Dios preparó para todos los seres, creó un primer hogar. El hogar paterno, donde nacimos, donde crecimos. Proverbios capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tiene, hermano? Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjese, voy a comenzar ahí porque en ese cuidado de Dios nos puso en un hogar que quizás no fue el mejor. No estoy hablando de que nuestro hogar fue el mejor donde pudimos haber nacido, porque algunos quizás no estarían de acuerdo con esto que yo diría, porque en muchos hogares carecimos de muchas cosas. Quizás carecimos de un padre, quizás carecimos de una madre, pero cuando Dios diseñó el hogar, no lo diseñó dividido. Cuando Dios diseñó el hogar en Adán y Eva y su descendencia, Dios diseñó ese tipo de hogar para que fuera el lugar perfecto
donde todos los nacidos de la pareja encontraran todo lo que Dios estaba proveyendo: cuidado, disciplina, instrucción, protección, amor paterno y materno. O sea, en ese diseño de Dios no iba a faltar nada. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El cuidado pastoral de Dios se manifestó en su diseño, en el diseño del hogar, porque era el hogar perfecto para que cualquier ser humano creciera, para que cualquier ser humano fuera abrigado por el hogar materno, por el hogar paterno, y tuviera todos los cuidados necesarios. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios lo diseñó así. Así lo diseñó Dios. Ahora, usted y yo quizás diríamos: hermano, pero yo no tuve tal cosa, yo no tuve tal cosa. Pero ese ya fue problema del quebrantar del diseño de Dios por causa del pecado. Pero en principio, de hecho, por ejemplo, dice, Dios no creó el matrimonio para que se divorciara. No se creó para eso. Porque está escrito, en el principio, dice, no fue así. ¿De qué principio se está refiriendo? Se está refiriendo al principio de creación de Dios, que diseñó el hogar para que el hogar fuera un lugar de refugio para los hijos, un lugar de protección para los hijos, un lugar de instrucción para los hijos, un lugar de crecimiento. Ahora, ¿por qué nos puso Dios en un hogar? Porque era parte de la manifestación pastoral de Dios para toda la humanidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, hayamos tenido o no hayamos tenido un hogar bueno, en ese hogar aprendimos algo. ¿Sí o no? De todos modos, hayamos tenido ya sea escasez, hayamos tenido uno o dos del hogar, siempre lo recuerda uno en ese hogar. Dice, pero yo no crecí con mi papá, pero yo me acuerdo de mi casa. Me acuerdo porque ahí aprendí esto otro, aprendí esto. Quieras o no, aprendimos algo y ese era el cuidado de Dios para nuestra vida. ¿Sí me estás dando a entender, hermano? Porque aún cuando nacimos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado la mamá allí? ¿Qué hubiera pasado de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros si la madre o el padre no hubieran estado, hermano? ¿Qué hace un bebé recién nacido si es indefenso? Si no se puede proteger, ni siquiera puede decir que me duele. Llora, lo único que hace es llorar, pero no le dice a uno, me duele aquí, me duele allá. Él llora porque algo le duele. Y el padre y la madre diligente hacen, hermano, pero hasta malabares para calmarlo, para cuidarlo, para que ya no llore por tal cosa, por esto, por lo otro. Lo lleva al médico. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la mamá que tuvimos? A eso quiero llegar. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el papá que tuvimos? Cualquiera dificultad que haya habido en el hogar, pero si no hubiera estado uno de ellos, hermano, usted no estuviera aquí. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué es tan importante esta parte que yo quiero hablarle hoy? En primer lugar, del hogar paterno y materno. Porque en ese lugar nos tenían que enseñar instrucción, nos tenían que disciplinar, nos tenían que cuidar, nos tenían que dar lo necesario. Y ahí teníamos que aprender obediencia a nuestros padres. Ahí teníamos que aprender a ser
a honrar a nuestros padres, ahí teníamos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque en ese hogar, si usted y yo aprendíamos a honrarlo y a bendecirlo, nos iba, hermano, nos iba a ir bien en el resto de nuestra vida, como está escrito en la palabra. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. En Efesios 6, del 1 al 3, habla de ese hogar donde están los padres, y usted y yo teníamos que aprender algo. Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiere decir que nuestro primer hogar aquí en la tierra no era solamente para tener refugio, para tener cuidado, para tener todo lo necesario, sino que era para aprender. Era para aprender principios que nos iban a bendecir el resto de nuestra vida. Si usted y yo no aprendimos esos principios, pero hermanos, que no me los enseñaron. Sí, es que ese es el gran lío del pecado, que desorganizó todo el diseño divino. El diseño divino era para que nos cuidaran y nos enseñaran los principios que nos iban a mantener bendecidos por el resto de nuestra vida. Como el diablo quebró ese diseño, quizás nacimos en un hogar no cristiano, sin esos principios, no nos los enseñaron, pero déjeme decirle una verdad. Aunque esos principios bíblicos, así tan bíblicos, no hayan sido enseñados, hubieron principios morales que nos enseñaron y que nos indicaban desde el principio que había que respetar a nuestros padres, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? No nos lo dijeron con la Biblia, pero nos dijeron: cuidadito con responderle al papá, cuidadito con responderle a la mamá, porque mire, por allá va a volar. Y por allá daba vuelta uno cuando respondía mal. Principios que quisieron enseñarnos que iban a hacer la diferencia de nuestra vida. Y usted vea, hermano, que mucha gente, aún sin haber tenido esos principios bíblicos, por el solo hecho de ser honrar a sus padres, Dios los bendice. Dios los bendice, sin que le hayan dicho que eso hubiera sido bíblico. Pero como son principios de Dios, el gran problema es que el diseño se quebró, y entonces en muchos hogares los padres no cumplieron su función, lamentablemente. Pero también los hijos tampoco están cumpliendo su función, porque les agarró espíritu de rebeldía, les agarró rebelión, les agarró otra cosa, y en lugar de oír la instrucción de su padre y tomar en cuenta la instrucción de su madre, los maldijeron y entonces trajeron consecuencias para ellos. Pero ojo con esto que voy a decir: bienaventurados los hijos que, aunque no crecieron en hogares cristianos, hasta el día de hoy siguen bendiciendo y honrando a sus padres, porque eso trae bendición para sus vidas. Porque quizás no lo entendíamos por no ser cristianos, pero en realidad el lugar donde Dios nos puso, con el viejito y la viejita que Dios nos puso, era el cuidado de Dios. Ojo con esto: era el cuidado de Dios para nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Si nuestros jóvenes lograran entender eso a temprana edad, pudieran tener una vida diferente. Si nosotros
en nuestra juventud lo hubiéramos logrado entender, no hubiéramos hecho tantos errores en nuestra vida con nuestros padres. Quizás maldecirlos, quizás hablar mal de ellos, quizás no ayudarles, quizás no lo hubiéramos hecho. Pero ahora lo que lo sabemos y si todavía tenemos tiempo, hagámoslo. Porque ese lugar donde usted y yo nacimos, con los cuidados o sin los cuidados, Dios lo había puesto para nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Vaya, ese es el primer hogar que el cristiano tiene. Vamos al segundo. Acompáñenme a la escritura. Génesis capítulo 2, verso 21 al 22. El segundo hogar es el que el Señor prepara cuando uno se casa. Ese es el segundo hogar. Es el lugar donde Dios ha preparado para que uno se desarrolle. Es el hogar que Dios ha preparado para que uno encuentre dirección a su vida, rumbo a su vida. Génesis 2, verso 21 al 22. ¿Lo tiene, hermano? Dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas, una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Voy a saltar al verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué dice, hermano? Una sola carne. El segundo hogar que Dios tiene preparado, o que tenía preparado para nosotros, es el hogar de la futura esposa o con el futuro esposo. No fue diseñado para quedarse en casa, aleluya. No fue diseñado para eso. Los hijos no fueron diseñados para que se queden en casa. Fueron diseñados para que ellos puedan formar su propio hogar. ¿Por qué? Porque en ese hogar Dios hace otra operación en su vida, llena otros espacios del alma que no pueden ser llenos si no es en un nuevo hogar. Y me llamó la atención que Génesis habla de un sueño. A Adán lo pusieron a soñar. Y no es cierto, hermano, que para mucha gente el matrimonio pues es un sueño, ¿ah? Aleluya. Es un sueño. En algún momento espera realizarse o casarse. El joven o la jovencita en algún momento pues esperan casarse. Ese es el sueño de cualquier varón o el sueño de cualquier mujer. En el sueño sacaron la costilla de la esposa de Adán, a Eva. Pero en ese hogar, resulta, hermano, que en ese hogar Dios forma otros aspectos de nuestra vida. Algunos le llaman asentar cabeza, aleluya. Porque algunos como que andan perdidos de la cabeza. Y no se sientan en su vida hasta que empiezan a formar hogar. Bueno, algunos formando hogar no hay manera de que arreglen la cabeza, pero eso es otra cosa. Ese es el diseño que se perdió. Pero Dios formó el hogar para que tanto el varón y tanto la esposa lleguen a desarrollar todos sus sueños y todas sus metas ahí, en ese hogar. Volvemos a este punto, hermano, pero ¿y por qué será que mucha gente? Sí, pero es que eso es lo que hace el diablo. El diablo vino para matar, robar y destruir. El diseño de Dios era para que usted y yo
en este nuevo hogar, en este segundo hogar, estuviésemos satisfechos, estuviésemos llenos. Porque por eso es que cuando vieron a Adán, el Señor vio a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré, ¿qué dice, hermano? Ayuda idónea. Y la expresión de ayuda idónea es que no está completo el hombre si no está complementado. ¿Sí me estoy dando a entender? Si no está complementado con la mujer. Entonces la unidad perfecta del hombre está o se realiza cuando se casa. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo así. El Señor lo preparó para eso. El Señor preparó ese segundo hogar para que el hombre lograra alcanzar. Este parece de matrimonio, va esta cosa, ¿va? Pero no es de matrimonio. Ya voy a ir a los otros hogares. Pero el Señor diseñó ese hogar, ese segundo hogar, para que el hombre alcanzara su máxima expectativa, su máximo desarrollo. Igual la mujer. La creó para que llegara o fuera al segundo hogar y ahí alcanzara su máxima expectativa, su máximo desarrollo. Tan así que oiga lo que dice el Salmo, acompáñeme al Salmo capítulo 128. Salmo 128, a partir del versículo, voy a leer a partir del versículo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Voy a leer desde el verso 1 al verso 4. Usted puede seguir leyendo después en casa todo el capítulo, que es pequeñísimo, y va a ver cómo el Señor quería que el hogar fuera bendecido. ¿Lo tiene, hermano? Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Oiga esto: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire bien este segundo hogar. El segundo hogar es el hogar donde el hombre y la mujer son bienaventurados, son bendecidos. Tan bendecidos que el hombre es un hombre fructífero, es un hombre con trabajo, que recibe del bien de Jehová, que es bienaventurado, que tiene una esposa fructífera, que tiene hijos como plantas de olivo. Hermano, para mí ese es un hogar bien plantado de Dios. Ese es el diseño que Dios hizo. Ese fue el primer diseño. Que cuando los hijos salen, van a experimentar ese diseño también de Dios. Y ahí el Señor bendice, prospera, multiplica, los une. Sus hijos son hijos de bendición. Esa es la manera. Ahora, por supuesto, hermano, el diablo es el que ha destruido todo eso. El diablo es el que lo ha destruido. Y por eso el partimiento de hogares, el partimiento de hijos, el partimiento de las familias, no es el diseño de Dios, es la dureza del hombre, que a causa del pecado sigue rompiendo lo que Dios diseñó de manera adecuada. ¿Y por qué le digo la dureza del hombre? Porque cuando el hombre se divorcia es y le dieron carta de divorcio, es por la dureza del hombre. Eso es lo que dice la Biblia.
Y cuando habla de la dureza del hombre, no solamente se está refiriendo al hombre, se está refiriendo a la humanidad creada. Porque a veces es el hombre el duro o a veces es la mujer dura. Pero eso es lo que rompe el diseño de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ahora, vuelvo a este punto. Dios creó el primer diseño donde naciéramos para nuestra bendición. Aunque el diablo haya hecho otra cosa. Era el cuidado de Dios para nosotros. Y bien hacemos en recordar y bendecir ese hogar, por difícil que haya sido, por complicado que haya sido. Ese fue el hogar que Dios había puesto para nuestro cuidado. Aunque no hayan hecho la función los que tenían que hacer la función. Pero bien hacemos en bendecir ese hogar. Ahora, este otro diseño era para nuestra bendición, era para nuestra prosperidad, era para nuestra realización. Y bien hacemos en tratar de mantenerlo como el diseño de Dios, para no ser afectados en nuestra vida. Bueno, vamos al tercer hogar. ¿Sí? Amén, hermano. ¿Me está siguiendo? ¿O ya se me está siguiendo? Vaya. Veamos el tercer hogar. El tercer hogar que Dios preparó es el hogar espiritual. Este ya tiene que ver con otra cosa, pero es el cuidado de Dios también. El primero y el segundo era cuidado de Dios, pero era para acá, para la tierra. Ahora nos preparó otro hogar. Salmo capítulo 23, verso, perdón, me fui muy allá. Es Salmo 23, verso 5. Salmo 23, verso 5. ¿Lo tiene? Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ese es el cuidado pastoral. Dijimos que el Salmo 23 es el cuidado pastoral de nuestra vida, pero no solamente cuando nos convertimos, sino desde antes que naciéramos. Pero ya conociendo al Señor, el detalle es que nos atrae a otra casa, a la casa espiritual. Y Lucas lo refleja un poquito más claro. Lucas capítulo 10, versos 34 y 35, habla del samaritano que encuentra al hombre casi muerto, medio muerto, en el camino. Y fíjese que lo lleva a la tercer casa, que es el mesón, la iglesia, el lugar espiritual donde Dios venda nuestras heridas. Lucas capítulo 10, versos 34 y 35, dice así: y acercándose, ¿lo tiene, hermano? Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, oiga, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Entonces, fíjese que este pasaje del buen samaritano no es más que una parábola que refleja la función de Dios aquí en la tierra. Porque muchos de nosotros en el camino de la vida, ayer en el discipulado estábamos diciendo que la vida se volvió dura para el hombre aquí en la tierra. Obviamente, otra vez, la causa de que la vida sea dura en la tierra es el pecado. Porque por causa del pecado le dijeron a Adán: con dolor comerás. Fíjense,
con dolor comerás. Eso está ahí en Génesis capítulo 3. Con dolor comerás. La tierra te va a producir cardos y espinos. Y con el sudor de tu frente y con dolor vas a comer. Ese es el dolor que la humanidad siente. De la dureza de la vida aquí en la tierra. Dice, hermano, pero qué duro tanta violencia y para poder comer. Sí, es el efecto del pecado en el ser humano. Entonces, lo que había sido diseñado para ser un huerto en nuestra vida, como lo que vivía Adán, lo que había sido diseñado para ser un hogar seguro y feliz, lo que había sido diseñado para que cuando la descendencia se casara fuera un hogar bendecido, el pecado distorsionó todo eso. Y entonces en el camino recibimos apaleadas, en el camino nos asaltan los ladrones espirituales, en el camino nos suceden cosas que vamos en la vida llorando o hermano gimiendo o heridos por lo que nos ha sucedido. Y como el primer hogar, oiga esto, el primer hogar y el segundo hogar se desviaron del camino, entonces dejó Dios instituido otro hogar. Y es el mesón donde Dios quiere sanar nuestras heridas. Es el mesón donde Dios quiere sanar nuestras dolencias. Es el mesón donde Dios quiere restaurar nuestra alma. Donde Dios venda nuestras heridas, nos unge con aceite, nos da vino. ¿Para qué? Para recuperar lo que se perdió por causa del pecado y por causa del diablo. Y entonces nos trae a la casa del Señor, que es como el mesón. Es como el mesón. Y han dejado pagado todo hasta que regrese otra vez nuestro samaritano, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él ya dejó pagado todo. Ya dejó pagado todo para nuestra sanidad. Tanto en el alma como en el cuerpo. Porque por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y por su cuidado nos mete Él al mesón para que podamos ser tratados por Dios. Y tratar nosotros, no Dios, tratar nosotros de recuperarnos a lo que el diablo hizo en nuestra vida y destruyó en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor preparó para nosotros en la nueva casa, en la casa espiritual, que es la iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Veamos un poquito más. Por eso es que en la iglesia, voy a leer de nuevo el verso 34 y 35 de Lucas. Dice, vendó sus heridas. Hermano, ¿usted ha tenido heridas en la vida? Aleluya. ¿Ha tenido heridas en la vida? Pero ¿dónde se las van a sanar? Dice que venda sus heridas, echándoles aceite y vino. Es interesante esos dos elementos que siempre son recalcados en la Biblia para muchas cosas: el aceite y el vino. Lo que puede sanar nuestra alma, lo que puede vendar nuestras heridas, es el aceite de Dios y el vino de Dios, que ambas representan al Dios vivo descendiendo sobre nuestra vida y sanando todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros quebrantos, todos nuestros, hermano, todas las cosas que nos pasó en la vida. Ahora, el detalle sería que usted y yo, estando en la casa del Señor, fíjese, y Dios habiendo pagado todo, usted y yo no estemos disfrutando de ese aceite y ese vino. El problema sería que, habiendo Dios pagado ya por nosotros para que el Señor nos atienda,
algunos sugieren que el mesonero, porque el mesón es el lugar donde Dios escoge para tratarte. El mesonero, algunos sugieren que es como la función del Espíritu Santo aquí en la tierra para poder sanar y vendar nuestras heridas. Pero ya fue dejado el Señor. El Señor se fue y la Biblia dice que el Espíritu Santo fue dejado ¿para qué? Para guiarnos, para consolarnos, para instruirnos, para darnos todo lo que usted y yo necesitamos. Para eso fue dejado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para prepararnos en la nueva casa y vendar todo aquello, hermano, que fue quebrantado en el camino. Porque no sé cuántos quebrantos tendrá Dios que reparar en nosotros. Cuántas heridas tendrá Dios que sanar. Cuántos golpes de la vida tendrá Dios que volver a reconstruir nuestra vida. Primero para poder disfrutar de lo que Dios ha dejado. Y segundo, para prepararnos para el cuarto hogar que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ahora, pregunto, ¿se está dejando sanar usted? Aleluya. ¿Se está dejando vendar por Dios? Le está pidiendo al Señor: Señor, repara lo que tengas que reparar en mi vida. Sana lo que tengas que sanar en mi vida. Porque ya sabemos que nos hicieron pedazos en alguna manera. Alguien nos hizo pedazos. Fue lo que el enemigo usó para dañarnos. Pues sí, pero no vamos a seguir dañados toda la vida. Porque Dios preparó una tercer casa para encontrar ahí sustento, para encontrar ahí aceite, para encontrar ahí vino. Recuerde usted que la Biblia dice que el Señor hace nuevas. ¿Qué dice, hermano? Todas las cosas las hace nuevas. Entonces lo ideal es que usted y yo en esta tercer casa podamos ser restaurados y sanados de toda nuestra pasada manera de vivir, alguna que nos heredaron nuestros padres y las otras que nosotros hicimos también en el camino. Amén, hermano. Vayamos un poquito más porque el tiempo me está avanzando. Yo le comento nada más que en esta casa, en la tercer casa, hay sanidad, hay alimento. Ya lo estuvimos viendo en estos días pasados. El Señor tiene pan de vida, tiene fuentes de vida, tiene aceite para sanarnos, tiene vino para darnos gozo. Todo eso hay en esta casa, en la casa del Señor. No provista por ningún ser humano, provista por el Espíritu Santo. Él es el que provee todos esos recursos. Número 4, Salmo capítulo 23, versículo 6. El salmista, del cuidado que está hablando de su pastor, del pastor que es Cristo, dice en el verso 6, Salmo 23, 6. ¿Lo tiene, hermano? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿De qué dice? Eso es cuando ya encontramos al Señor. Y dice: y en la casa de Jehová. ¿Cuál casa? En la casa de Él. Si en la casa de Jehová moraré. ¿Por cuánto? La cuarta casa que Dios está haciendo y está preparando para nosotros es la casa celestial. Es el hogar celestial. Que algunos, pues obviamente no nos queremos ir ya, aleluya, o no se quieren ir ya, pero hay una preparación de Dios. Y es, por favor, note, por favor,
cómo el Señor ha cuidado de nosotros desde niñez. Nos puso en un hogar, nos desarrolló en otro hogar, nos habilitó casa espiritual y nos espera en la casa eterna. Yo no sé si usted logra ver el cuidado de Dios, pero nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha dejado abandonados. Mire, puede ser que aquí en la tierra, por lo que ya dijimos, por la obra del diablo, no tuvimos un hogar bueno, pero allá, ese es el hogar perfecto que Dios tiene preparado para nosotros. Pero su hogar, su diseño, desde el principio, manifiesta el cuidado de Dios para nuestra vida. Y entonces mire lo que dice Juan capítulo 14, verso 2 y verso 3 acerca de la casa eterna, acerca de la casa en la que vamos a morar por la eternidad. Dice Juan capítulo 14, verso 2 y 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire pues, resulta que prepara una casa aquí. Y yo me sospecho que la primera y la segunda casa han fallado en mucha gente. Y la tercera casa aquí también está fallando para mucha gente. Está fallando. De ahí ve usted que las iglesias, en vez de darle el pan correcto, le están dando otro pan a otros. Les están dando un pan dañado, les están dando un pan que no es el de Dios. Bueno, pero es que es porque están en la tierra todavía. Pero el propósito de la tercer casa, que es la iglesia, fue dejada con el propósito, dice Efesios, con el propósito de edificar a los santos, para que cada uno de los santos sea preparado para toda buena obra, para que crezcan en la fe, para que crezcan en la palabra y para que crezcan a la estatura del varón perfecto. Para eso fue diseñada el tercer hogar. Para vendar heridas, para consolar, para bendecir, para guiar, pero sobre todo para que la vida de Cristo sea formada en el creyente, a fin de que cuando su Señor venga, nos lleve a su hogar eterno y viviremos por la eternidad con el Señor. El Señor lo dejó bien claro. No vamos a ir a pedir prestado ahí arriba. Lo dejó bien claro. No vamos a ir a alquilar, aleluya. No vamos a ir a rentar allá arriba. No, nos están preparando casa. Ahora, lo importante de esto es que están preparando casa para los que se están preparando aquí. ¿Sí me doy a entender? Están preparando casa allá arriba, pero para los que se están preparando aquí. Porque escrito está, cuando el Señor venga, nos tiene que encontrar preparados como la novia estaba preparada cuando su Señor vino. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y la Biblia habla de las bodas y ella está preparada para eso. Entonces, aquí nos preparamos para que podamos habitar en la casa eterna por la eternidad. Entonces, nuestro interés en esta casa, en esta tercer casa, le voy a explicar bien esto y voy a terminar con esto. Si en tu primer casa no te fue bien,
Y si en tu segunda casa tampoco te fue bien, asegúrate que en la tercera casa te vaya bien. Porque en eso depende nuestra vida eterna. Porque nos están preparando para eso. No estoy hablando de las paredes. Estoy hablando de la casa espiritual donde Dios prepara nuestra vida. Donde sana nuestras heridas, donde venda nuestras heridas, donde nos da de su aceite, donde nos da de su vino, donde nos consuela, donde nos edifica, donde nos instruye, donde nos prepara, donde nos hace crecer, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén, hermano. No fallemos en esta, porque fallar significa volver atrás. Fallar significa desviarnos del camino. Y fallar significa que tampoco tendremos la cuarta casa. Aquí fallan muchos en la tierra. Y entonces ya no llegan a la cuarta casa. Algunos ni siquiera, estoy hablando de los inconversos, algunos ni siquiera llegaron a la tercera casa. Fue la propuesta de Dios para sus vidas, la iglesia, Jesucristo. Fue la propuesta de ellos. ¿Para qué? Para restaurar el diseño original de la primera casa. Pero muchos le han dicho a Dios, no tenemos necesidad. No necesito, no quiero. Muchos han rechazado al Cristo y entonces rechazaron el tercer hogar que Dios propuso para restaurar lo que se perdió en el primero y en el segundo. Así que a nosotros, hermano, usted y yo que ya conocimos al Señor, hermano, seamos diligentes para no fallar en esta casa que Dios nos ha dado. Hablando es casa espiritual, para que nos prepare y podamos volar y estar con Él allá arriba. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? ¿Está aquí conmigo? Le puedo animar esta noche a decirle al Señor, hacerle una petición especial al Señor. Pidámosle al Señor no fallar en esta casa. Que esta casa no podamos fallar en la preparación de Él a nuestra vida, sino que podamos ser diligentes en buscar el cuidado de Dios a través de su palabra, a través de su unción, a través de su vino espiritual, porque Él ya dejó pagado todo. Todo está pagado por el Señor, para que nuestra alma sea restaurada. Aleluya. ¿Habrá alguien que le quiere venir a decir al Señor, Señor, restaura mi alma en tu casa? Restaura mi corazón en tu casa, Señor. Queremos disfrutar la casa de Dios que tú has preparado, la casa espiritual. Qué bendición si usted logró estar en una casa que le fue de bendición. Qué maravilloso si usted ha logrado formar un hogar y se siente bienaventurado de esa casa. Qué bueno. Pero en la tercera casa lo están preparando para la vida eterna. No falle en esta casa. No permita que el diablo lo destruya. No permita que el enemigo lo desvíe.
Sea diligente. Sea diligente en buscar a Dios en su casa, para que sane lo que tenga que sanar, para que restaure lo que tenga que restaurar, para limpiar lo que tenga que limpiar. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón esta noche. Te pedimos, oh Dios, que sigas trabajando en nosotros. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionarla. Él quiere completarla, Él quiere concluir. Él quiere seguir haciendo su obra en nuestra vida. La pregunta es, ¿nosotros estamos siendo diligentes en buscarle, en dejar que Dios trabaje en nuestro ser, en dejar que Dios sane nuestra vida, en permitirle que Dios restaure? Abre tu corazón y dile: Señor, restáurame. Restaura mi vida, Señor. Que en esta casa, que en tu casa espiritual, en el mesón al que tú me llevaste, Señor, pueda ser sanado, pueda ser restaurado, pueda ser limpiado, Señor, a fin de que cuando tú vengas pueda también disfrutar de la casa eterna que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.